¿Cómo juega Matías Vecino? Analizamos al nuevo centrocampista del Celta. Hoy aquí, en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Hay un nuevo centrocampista en el equipo. Un nuevo propietario, ¿no? Un nuevo vecino. Sí, un nuevo vecino en la ciudad. La verdad es que no he estado yo muy hábil en la intro. Matías Vecino, uruguayo, procedente de la Lazio, es el nuevo futbolista, uno de los nuevos futbolistas que ha llegado en este mercado de invierno y desconocido, ¿no? Como por ejemplo como Fer López o Álvaro Núñez, que quien siga mucho la Liga Española ya lo puede tener visto. De Matías Vecino yo creo que el grueso de celtistas está absolutamente perdido y hoy aquí os traemos un pequeño análisis para conocer la historia del centrocampista uruguayo. Antes de ir con nuestro invitado, que tenemos invitado especializado en la Serie A, que nos hable, que con conocimiento, no como a veces hacemos nosotros, que eso está fatal. Pues tenemos que pasar por la comisaría de like. Marcos Piedras, aquí está Germán para vigilar que la gente se porte bien y le dé pulgar arriba a todo lo que hacemos. Ahí está, porque Germán, ya lo sabéis, en cada vídeo, en cada contenido, en cada directo está vigilando que le deis ese botoncito tan fácil, Peteiro, que mano es. Ahí está, a la derecha, ahí está. El like y viene un nuevo futbolista al Celta, que menos que recibirlo con 1000 likes, ¿no? Así que ya sabéis, para conocer mejor al futbolista uruguayo, para conocer mejor qué puede aportar al equipo de Giráliz y también en lo que puede, esperemos que no, restar, está este vídeo, así que ya lo sabéis, darle al botoncito de me gusta, que este no es el único vídeo análisis que hay, también estará el de Álvaro Núñez. Obviamente, de Fer López nos lo ahorramos porque, por lo que sea, yo creo que todo el mundo más o menos conoce al Principito. Si queréis ver un vídeo análisis de Fer López, grabamos uno allá por abril del año pasado cuando irrumpió, pero creo que ya no estamos descubriendo absolutamente nada. Para hablar de Matías Vecino, a este sí hay que descubrirlo y eso que ya está en el tramo final de su carrera, hemos traído hoy a Javiño Gaucho, un perfil de Twitter, una persona que ha colaborado históricamente con Radio Marca Vigo, con Esfera Sports, hablando de la Serie A, aficionado del Milan, simpatizante del Celta. Javiño, bienvenido, tenías que haber tirado. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estáis? Primero de todo, gracias por venir. Además te ofreciste, o sea, dijiste, oye, que ha venido un fulano que conozco, si queréis grabamos un vídeo. Y dijimos, ven ya, porque nos viene de locos. Sí, al final Matías Vecino hablaba con algún amigo que digo, bueno, este jugador no pasó por España, yo estaba un poco ya aburrido de verlo en Italia, de jugar Fiore, Inter, Lazio y de sufrirlo en el Milan por épocas. De sufrirlo en el Milan porque eres aficionado rosonero. Matías Vecino, que aterrizó en Italia en la temporada 2013-2014, lo fichaba la Fiorentina, lo cedió primero al Cagliari y después al Empoli y ya en la 15-16 y en la 16-17 fue un centrocampista bastante importante para el conjunto. Pues, ¿cómo se apoda la Fiore? Iba a decir rosonero, pero rosonero no es. Viola, el conjunto Viola, pues para el conjunto Viola. Y allí coincidió, por ejemplo, con Marcos Alonso. Y desde entonces, 13 años, se ha tirado, pues pasando también por el Inter y por la Lazio. ¿Qué se puede esperar de Matías Vecino, Javiño? A ver, ¿por dónde empiezo? Matías Vecino principalmente fue, en su mejor época quizás, que fue en el Inter, era un centrocampista bastante todoterreno, un box-to-box, lo que se suele conocer así. Un centrocampista muy físico, recuperador, incluso llegador, que normalmente, en este caso el del Inter, era como un poco el escudero de Brozovic. En términos de Milan, y salvando las distancias, era un poco el Gattuso de Pirlo, ¿no? Vale. Por así decirlo. Luego, en el Inter, tiene una lesión de rodilla, se tira prácticamente una temporada fuera, y ahí pasa a un rol más quizás de contención, de no tanto de llegada al área y de equilibrio. Un jugador más físico que técnico, por así decirlo. Y es un futbolista, Matías Vecino, que bueno, aquí viene principalmente para suplir una carencia en el Celta a día de hoy, que es el centro del campo. Hay que recordar que en este mercado de fichajes primero salía un Damián Rodríguez, además paisano tuyo de Ponteareas, después la inesperada salida, como bien comentaba Marco Garcés en esa rueda de prensa, de Fran Beltrán, y que viene para cubrir esa carencia. A día de hoy en el centro del campo del Celta, Javi, está Ilaix Moriba, está Miguel Román, también está Hugo Sotelo. Claro, Vecino puede ser no padre, pero el hermano mayor de cualquiera de los tres, si algo aportará a este Celta. Ahora te preguntaremos de qué tipo de futbolista puede encontrarse el celtismo, pero si algo va a apostar es veteranía y seguramente en ciertos momentos tranquilidad a la hora del juego, ¿no? Sí, sobre todo experiencia. Es un jugador que jugó Champions, jugó en equipos grandes en Italia, estuvo con entrenadores bastante distintos y yo creo que a pesar de que llegue con 34 años, que quizás no llega en su prime físico, es un jugador que puede aportar
en mi opinión, bastante. Quizás, no sé si desde el banquillo o desde partiendo de titular, en mi opinión más desde el banquillo, pero puede aportar un montón. ¿Qué entrenadores, por mencionar un poquito la diferente variedad que antes lo comentábamos fuera de cámaras, pero por mencionar entrenadores de pozo en Italia, los que ha tenido Matías Vecino durante su carrera? Claro, él en el Inter empieza por Spalletti, cuando está en la Juve, luego viene Conte y luego Simone Inzaghi. Y en la Lazio se encuentra con Sarri y luego Marco Baroni, si no me equivoco, luego vuelve otra vez Sarri. Al final, entre Conte y Sarri, pocos parecidos hay. Luciano Spalletti también utiliza otro módulo, otro esquema distinto. Baroni otro distinto. Y en todo se supo adaptar. ¿Cuáles definirías como puntos fuertes de Matías Vecino en la actualidad? Ya hemos mencionado que durante su carrera siempre le gustó ir de área a área, pero desde el 2019-2020 que sufre ese grave problema de rodilla, pasa a ser un centrocampista un poquito más posicional. En el Matías Vecino de la actualidad, ¿no? En el que salen los highlights de YouTube, que mete goles, que llega al área como si fuese un 9 rematador. En el de la actualidad, ¿cuáles dirías que son los puntos fuertes para aportar a este Celta? En clave Celta, yo diría que un jugador de ancla en medio campo. Un jugador que puede sostener, un jugador que es más pragmático que creativo. Lo que decía antes, de más físico que técnico. De un jugador que va a dar equilibrio al medio campo. Quizás jugando con Ilaix un poco más suelto, él se puede incrustar incluso puntualmente entre centrales. Da seguridad, pases de seguridad, no va a ser un jugador que vaya a salir de él el fútbol, pero un jugador un escudero en medio campo. Y a partir de ahí, más allá de la edad, ¿no? Y aquí sí que, no como decía Lucas ahora, en virtudes no alabar lo de su mejor época, pero sí que en debilidades entiendo que si ya las tenía en su mejor época, también las tendrá ahora o aún más. ¿Cuáles crees tú que son las mayores debilidades que podemos encontrar en Matías Vecino como futbolista? Quizás a la hora de proponer fútbol, a la hora de lo que decía, de ser creativo, ahí lo veo una persona más limitada. A la hora de abarcar mucho campo, también lo veo. Me deja dudas la capacidad física que pueda tener, ritmos no, más bien partidos largos. Y sobre todo, bueno, en este caso que no se lesione, porque viene de alguna lesión a principio de temporada, muscular. Entonces, lo que más me preocupa es el ritmo y quizás eso, la creación o el fútbol que propone quizás Claudio. Y ayer decía Matías Vecino en esas ruedas de prensa, estos días que tenía, que bueno, que una de las razones por la que fichar por el Celta de Claudio Girález era su forma de jugar, también porque él se encuentra muy cómodo a día de hoy en ese puesto de pivote, también de segundo centrocampista. Ahora hablabas de que quizás con Ilaix Moriba podría ser ese futbolista de contención. Dentro de los centrocampistas que hay en el Celta a día de hoy, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Miguel Román, ¿con cuál crees tú que el actual Matías Vecino se podría entender mejor a la hora de jugar? ¿Con un Ilaix Moriba más adelantado? ¿Con un Miguel Román que puede ser un futbolista que también de contención, pero que en lo ofensivo se maneja muy bien? O quizás verlo con Hugo Sotelo, que es un futbolista que, por las debilidades de esa posición en el centro del campo del Celta, hemos visto más atrasado esta temporada, pero que su naturaleza es de ser ese media punta enganche. Yo creo que como mejor se complemente sería con Ilaix. Quizás él haciendo un poco el rol de Miguel Román, evidentemente no con ese potencial ofensivo, sino quizás lo que decía, para darme más equilibrio, para ser algo más pragmático en medio campo. Y un rol, o sea, en mi opinión, yo creo que él vendría para darle rotación a Miguel Román, porque es un poco lo que vendría a hacer con sus limitaciones físicas. Respecto a la complementariedad, yo creo que con Ilaix es con el que mejor me pega. Antes mencionabas el tema de las lesiones, por también dejarlo tocado, que puede ser una de las principales dudas que tenga el celtismo. Matías Vecino en Italia, desde la temporada 14-15, siempre juega como mínimo 20 partidos, menos la temporada 2020-2021, perdón, la 19-20, la 20-21,
y la 21-22, que juega 1, 8 y 17 partidos respectivamente. Entonces es siempre marcado evidentemente por ese problema de rodilla. Desde entonces, en la rodilla, ¿qué le sucedió? Vimos que tiene una artroscopia de menisco, también desde entonces problemas derivados de la recuperación de esa rodilla en la zona de los cuádriceps, bíceps femoral, isquiotibiales. Es un futbolista que tiene problemas más en esa zona de rodilla para arriba que no de rodilla para abajo. ¿Cuál fue esa grave lesión concretamente que sufre Matías Vecino? Él rompe, creo que es justo con Antonio Conte, de hecho, jugando bastante. Con Antonio Conte él rompe el menisco, se tiene que operar, tiene problemas post cirugía. Ahí, al perder una temporada, ya llegando a los 30, o no sé si incluso cumpliendo los 30, se complica un poco más lo que viene siendo el rol que hablábamos antes del box to box, y luego empieza a tener roles más secundarios. Para Simone Inzaghi no cuenta prácticamente, y luego se va a la Lazio. Juega bastante, es un jugador que contaba para los entrenadores, pero quizás no como primera opción. Jugaba alguna vez titular y muchas veces entraba desde el banquillo. Y es un jugador, Javi, que nosotros aquí en comparativa, ¿no? Cuando primero llega, pues claramente yo le decía a Lucas, mítico de la selección uruguaya, jugador con pasado y presente en Italia, veterano, y que quizás el Celta lo hemos alabado mucho, tú siendo seguidor también, como la llegada de Marcos Alonso, que era un futbolista que también llegaba con problemas físicos, que quizás decíamos, bueno, viene a Vigo a retirarse, le ha dado al Celta esa madurez, esa tranquilidad. Y también otra figura clave como es la de Yago Aspas, ¿no? Que es un futbolista que aunque esta temporada ya esté contando con menos minutos, la edad achaca, ya tiene casi 39 años Yago Aspas. Quizás Matías Vecino puede ser ese estilo de jugador. Tú decías ahora algo que a mí es lo que me gusta, ¿no? Un futbolista que si puede aportar en el terreno de juego, además él lo decía en su rueda de prensa, que tenía ganas de probarse en una liga diferente a la italiana, un reto como la española, jugando 2 competiciones. También un futbolista que en esta UEFA Europa League en la temporada pasada llega a cuartos de final siendo importante, lo decía él, caen en los penaltis contra un equipo que decía él pensábamos todos que era pequeño, como era el Bodo Glimt, y acabó siendo la gran revelación. ¿Por qué no el Celta esta temporada? Un futbolista que, aunque venga para temporada y media en Vigo, puede aportar mucho, aunque solo sea desde el banquillo, ¿no, Javi? Sí, a mí me parece en cuanto me preguntaron, yo dije, bueno, me parece un buen fichaje por el hecho de no supone un coste, un desembolso económico, y que muchos hablan, bueno, muchos dicen lo de Claudio y los chavales, pues igual hace falta un perfil así, con veteranía, experiencia Champions, estar en equipos grandes, que no viene con quizás ninguna predisposición a quizás ser titular por los posibles problemas físicos que pueda tener, pero creo que alguien que va a aportar bastante medio campo, y yo creo que en general al equipo, por la dimensión de jugador que es y a dónde llega. Bueno, ya tenemos un veterano en línea defensiva, Marcos Alonso. Arriba tenemos un par de rangos diferentes, sí. Borja Iglesias y Yago Aspas. Nos faltaba uno en el medio. Y ya por último, por mi parte, Javiño. Javicho, te lo he cambiado, macho. Un futbolista que tú hayas visto en el Celta, al que el celtismo se pueda agarrar para decir, vale, se va a parecer a esta persona a la hora de jugar al fútbol. Me cuesta pensar en uno. Sí que igual, cayendo en un tópico por tema de perfil de futbolista sudamericano, podríamos pensar en Augusto Fernández, pero ni siquiera el Tucu, creo que... yo he pensado en el Tucu. No sé si lo tienes fresco en la memoria, el Tucu. Es que al Tucu lo veo un jugador más técnico, más... no sé, lo veo más distinto. No lo veo tan... Un jugador tan... Lo que llevo diciendo todo esto, que es el pragmático. No lo veo tan pragmático como él. Me parece el Tucu un jugador A mí más me comparaban ayer, me decían Javichu, no sé si estarás de... Bueno, Javiño ahora ya se lo he cambiado por culpa de Peteiro. Me lo comparaban ayer, Javi, me decían, salvando las distancias, pero que el actual Matías Vecino, no siendo condiciones similares, que podría darle al Celta algo como lo que le daba Renato Tapia, salvando mucho las distancias, pero que a día de hoy el Matías Vecino que puede llegar al Celta, que puede ser ese jugador de contención, que en circunstancias también del juego se incruste entre centrales, sí que es verdad que con el Celta, con esa línea de 3 centrales que muchos a veces avanzan, que puede ser ese acordeón también, decía Marco Garcés en la rueda de prensa, y que se me podía parecer a Renato Tapia, pero me coincidían con lo que me dice Javi, que es difícil encontrar un tipo de futbolista que haya tenido el Celta que digas tú, es tal cual este. Si quieres podemos quedarnos con un híbrido entre Renato Tapia y Augusto, pero bueno, sí,
también como se puede parecer más por rol o por posición dentro del campo a Renato Tapia, pero no me acaba de cuadrar exactamente el perfil. Y después una que tengo yo, Javi, que bueno, seguramente en los mercados de invierno, este mercado invernal del Celta, lo mucho que se ha dicho es hay muchos jugadores que quieren llegar a Vigo porque restan tan solo 6 meses para el Mundial. Matías Vecino, para el aficionado promedio al fútbol que lo conozca más allá de su paso por Italia, ha sido un indiscutible durante muchísimos años en la selección uruguaya, junto a Luis Suárez, junto a Cavani, junto a Diego Godín, Muslera, que no me acordaba ahora del nombre del portero. No viene Matías Vecino a Vigo con esas aspiraciones porque, según he leído, no sé si tú sabes algo más al respecto, es un futbolista que por motivo A o B no casa con Bielsa y que creo que renunció a la selección uruguaya. Efectivamente. De hecho, en cuanto se oficializó el fichaje, dije, bueno, eso, otro jugador que viene a lo mejor, ventana de invierno la aprovecha para tener esos minutos y el Mundial, pero no, él renunció a la selección, no casa con Bielsa, no tiene pinta de que vaya a casar. No sé si de aquí al Mundial, igual por el hecho de que es un Mundial, rebajaría en sus tensiones, pero me da a mí que no, que ahí va a quedar. Bueno, mejor para nosotros, ¿no? Sí. Que si lo firmamos por temporada y media, que no se nos lesione. Perfecto. Por nosotros, que ahí no vaya al Mundial, que descanse porque le hemos firmado hasta 2027. Javicho, sí, madre de Dios, Javiño, ¿Te ¿sabes gusta qué el pasa? Cho? Es que lo escribí Me va a aquí, quedar. tío. Lo he escrito en la Ya chuleta está. y lo he escrito tan mal que lo que es una CH lo leo como una ñ. O sea, imagina el estropicio que he hecho. Javiño, y era una NH, no una CH, claro, ahí está el problema. Javiño, gracias por pasarte por tenías que haber tirado, macho. Y perdón por cambiarte el nombre 35 veces en un minuto. Ya está, estoy recién bautizado. Ahora ya se me va a conocer por. Yo me bauticé en Nada. Pontareas, yo en Cristiñade me bauticé, macho, yo de ahí al lado. Pues yo ahora bautizado por vosotros, Javicho. Nada, un placer. Gracias por contar conmigo y espero que Vecino sea un fichaje acertado para el Celta. Esperemos que sí. Esperemos que sí, Javiño. Muchísimas gracias por pasarte. Al resto de mortales, en lo que despedimos a Javiño sin volver a cambiarle el Que nombre. además, no os sé si lo pedimos- sabes tú. ¿Qué? Javiño, hermano de un fiel seguidor. Sí, tenías que haber tirado. ya fui Don informado al don respecto de Mateo estas Gómez. circunstancias. Sí, señor. Buenas Acordando risas me he hecho todos yo aquí. con él en Zagreb. ¿eh? Nos estamos buenas risas en Zagreb y Mateo Sí. Gómez, ahora ya en lo interno, terminando este vídeo, Sí. es una de las primeras personas que hizo posible que el celtismo viera a Claudio Giraldez con la bufanda específica que le hicimos nosotros Sí, de Claudio sí. Giraldez. El primero que sacó la fotito con Giraldez, se la firmó y ahí está, ¿eh? Si no recuerdo mal, tuve que mandarle la bufanda a la Facultad de Química de Santiago. Quilicua, o de Quilicua. Química o de Física, pero tuve que mandarse A una facultad era. Dije yo, este es profesor. Y no era profesor, era alumno. O, bueno, alumno, no recuerdo en qué estaba haciendo un Profe, máster profe. o sí, estaba ahí. No era alumno raso, era No, ya no, alumno de alumno categoría era. alta, efectivamente. La meta para este vídeo son 1000 likes, como siempre. Germán estará aquí vigilando que os portéis bien. Y de palabra clave, Marcos Piedras, tenemos que dejarlo algo a la gente, que llegue hasta el final del vídeo. Hombre, poner Javicho es una faltada, ¿no? A nuestro Javicho invitado no, Javiño, ¿no? Javicho claro. no. Quiero buscar algo A ver. que sea parecido a Vecino, pero Sí. que no sea Vecino, porque Ajá. no tiene mucha chicha, ¿no? Vecino. Ya. Inquilino tampoco, porque me sale alquilado. Pues no lo sé, la verdad. Me pillas hoy bastante en blanco, Peteiro. Tienes que echarme un cable. de vez en Joder, cuando. pues yo estaba pasando toda la pelota pensando que ahora vamos a tenernos aquí. Ned Flanders, Venga, Ned Flanders, me vale, que ha sido. por lo de Vecinito. Sí, Vecinito ha sido el gancho que usó el Celta en redes sociales para anunciar al ex de la Lazio. Así que Ned Flanders, el personaje de los Simpson, palabra clave en este vídeo en Tenías que haber tirado. Por nuestra parte, esto es todo. Gracias un día más Likes. por elegir vivir el Celta con nosotros. 1000 likes, les dejamos en paz. Chao, chao. Bienvenido, Matías Vecino. Como dijo Marco Garcés, hacía falta una dosis de uruguayidad. Uruguayada, ahí está. Venga, Chao, adiós. Chao.